Muy bien, Mates y Noticias, Eduardo Galfré, buen día. Hola, ¿cómo andás, Carmen, Andrés? ¿cómo andan? Mónica del bien. Carmen. ¿Cómo los trata el Bueno. miércoles? Con frío, Sí, sí. con Un poquito frío, ¿no? difónico, Todo el mundo, no sé ¿no? si por el grito de gol de anoche, el Ah, desahogo, no cierto, sé, ¿no? qué sé yo. ¿Lo gritaste al gol del Toro Martínez? Totalmente. Sí, lo grité. Pero hace frío, me pasa que hace bastante frío también hoy. Teladísimo. Tremendo, Muchos hoy, puntos de la sí. provincia. Bajo cero, bajo muchos cero. puntos de la provincia, grados bajo cero. Lo que me parece Heladas, que... heladas. Lo que me parece que también bajó un poco la temperatura es en el Congreso de la Nación. Me parece que ya estamos en víspera de que la ley base tenga fuerza de ley, valga la redundancia. En la Cámara de Diputados se va a convalidar lo que pasó en el Senado. Sí, ya es casi Sí, un sí. hecho y me parece que se veía venir, ¿no? Cuando Pichetto le advierte al gobierno que se podía judicializar, porque el kirchnerismo ya le había Claro. dicho, che, ojo con el tema ganancias, por ejemplo, que se puede judicializar, me parece que ya había una señal política. Pichetto es el mismo que en la ley ómnibus le dijo, no avancen de esta manera, porque se la van a rechazar, y le fue como le fue al gobierno, ¿no? Con la ley ómnibus tuvo que volver de los 600 artículos ya con que los estás 300. hablando de Sí. Pichetto, ¿no? Que es Sí. el presidente del bloque, Y hacemos coalición federal. Sí. Ya hacemos coalición hacemos federal. coalición federal. Vamos a saludar al cordobés Oscar Agos Carreño, que es diputado nacional y que integra dicho bloque. ¿Cómo estás, Oscar? Buen miércoles. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo les va a todos? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, ¿Cómo Oscar? va? Buen día. Oscar, coincidís con nosotros que finalmente todo se prevé, todo indica que mañana la ley base tendrá finalmente fuerza de ley. Sí, coincido con ese diagnóstico. Hemos trabajado muchísimo para que eso salga. Hemos trabajado más la oposición dialoguista que las propias fuerzas del cielo para que esto suceda. Parte de ayudar al gobierno a que esto suceda es esto que ustedes decían, también ayudarlos políticamente en su inexperiencia, en sus torpezas, porque, por ejemplo, el gobierno ha sacado... El portavoz del gobierno en el Senado, que es el miembro informante, que es Abdala, había sacado temas como la moratoria, la privatización de Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y los medios públicos, y quieren insistir en eso. Entonces, hasta le tuvimos que poner límites al gobierno para evitar que todo termine en una ley judicializada, discutida, y eso es todo un desafío que nos costó que el gobierno entienda, pero bueno, finalmente le dijimos que políticamente nuestros votos están para una ley razonable y que no termine empapada en la justicia, y eso ha permitido que se destrabe el dictamen ayer. Claro. Bien, a ver, Fundamental. es importante lo que vos estás diciendo, discúlpame, Sí. Silvina, pero Oscar, estás diciendo, queremos ayudar al gobierno. Yo digo, el gobierno a veces pareciera que no quiere dejarse ayudar, ¿no? Porque la oposición le dice, che, por ahí no, y parecen hacer oídos sordos, entra por un lado, sale por el otro. Y digo, no solamente Franco insistió con el tema de volver con las privatizaciones. El cordobés Rodrigo de Loredo también insistió en el tema de Aerolíneas Argentinas, Sí. y sus propios diputados le dijeron que no ayer en la reunión de comisiones, ¿no? Más allá del tema privatizaciones, que aparentemente va a quedar afuera, o que queda afuera, ¿qué va a pasar con ganancias? ¿Qué va a pasar con ganancias, Oscar, el jueves, mañana? Bueno, primero el gobierno ha dicho por todos lados de que ellos no están pidiendo ganancias, y quiero decirles que sí, que el gobierno es el que más insistentemente nos pide que votemos ganancias. Ajá. En todas las reuniones que hemos tenido lo piden de una forma desesperada, por lo tanto el gobierno está pidiendo ganancias, más allá de lo que digan después comunicacionalmente. Por otro lado, los gobernadores provinciales con los que nos hemos reunido ayer en el CFI, en el Consejo Federal de Inversiones, nos hemos reunido y los hemos escuchado que también nos piden que volvamos a reinstalar este impuesto, y bueno, estamos en esta coyuntura, en este desafío en el cual creemos que están los votos, están muy justos los votos. Es cierto que los votos estaban calculando el gobierno muy justo, así que bueno, veremos qué termina pasando en el recinto, porque hay que contar uno a uno los que estén dispuestos a devolver este impuesto, que la verdad que es poco feliz imponer impuestos, sobre todo a la clase media, cuando por ejemplo el gobierno de Milei le da muchos beneficios a los grandes empresarios y no desarma el régimen de Tierra del Fuego. Pero bueno, es cierto también que en el mundo el impuesto más sano que hay es el de los bienes personales. El gobierno originariamente pedía un monto similar a 1 millón de pesos. Nosotros nos hemos reunido con Franco, con Pose en aquel momento, y hemos logrado llevarlo más cerca de un monto de 2 millones de pesos.
y seguiremos trabajando en ese sentido, porque si no, vemos que el ajuste lo terminan pagando en general el interior, en general la clase media, en general los jubilados, y necesitamos que empiecen a pagar todos el ajuste proporcionalmente. Oscar, la pregunta es, discúlpame, Mónica, pero la pregunta es, ¿no? En este momento el tema de la privatización de las diferentes empresas ha quedado de margen, pero es la esencia del pensamiento del gobierno nacional. ¿Esto qué va a suceder desde tu punto de vista? ¿Se va a concretar? ¿Lo van a tratar de llevar de nuevo a este tema al Congreso? Bueno, posiblemente, incluso yo personalmente estoy de acuerdo en estudiar y analizar algunas privatizaciones más de las que quedaron afuera. Ahora, el gobierno lo tiene que hacer de una forma distinta, política y jurídicamente. Creemos que tienen que primero explicarle a la sociedad, explicarle a los medios y explicarlo a nosotros en el Congreso, el déficit, las auditorías que hicieron, qué plan tienen para las empresas, si ellos realmente hicieron un intento de hacerlas más eficientes. Digamos, hay que tener una conversación mucho más profunda y además nosotros creemos que nadie va a venir a comprar, por ejemplo, una aerolínea de banderas con una ley ómnibus que puede ser judicializable, con ley argentina, con jueces argentinos. Digo, en el mundo hay reglas para este tipo de cosas. Entonces, parte de nuestra ayuda al gobierno es decirle, así no. Si quieren que lo sigamos discutiendo, discutámoslo, convénzanos, tráiganos más herramientas. Ideológicamente creemos que hay que hacer estos análisis. Ahora, lo que nos parece es que no de cualquier manera, no sin explicar un plan, sin que la sociedad entienda la razonabilidad de eso, y ahí lo analizaremos. Pero bueno, el gobierno primero tiene que decantar y festejar que se lleva esta ley, con muy pocas espadas legislativas, con una gran ayuda de los bloques dialoguistas que no van a estar dispuestos a seguirle regalando votos de esta forma. Digo, en el Senado repartieron rotondas y embajadas para sacar. La Cámara de Diputados no le ha pedido absolutamente nada, lo ha hecho con responsabilidad. Ahora, vamos a aprobar lo que creemos que es mejor, que es esta ley, muy distinta a la ley de enero. Acuérdense que la ley que mandó en diciembre, que trabajamos en enero y febrero, le ponía retenciones al maní, retenciones al valor agregado, subía las retenciones. ¿Cómo yo, diputado de Córdoba, iba a votar eso? Bueno, ese trabajo lo hemos hecho los dialoguistas. Hemos podado la ley, sí, hemos podado la ley, pero hemos dejado una ley mucho mejor, y con el tema de las privatizaciones particularmente le hemos dicho que si el gobierno lo sacó en el Senado, no puede meterlo por la ventana en diputados. Oscar, una de las cuestiones que estábamos hablando era justamente el impuesto a las ganancias. Como para que la gente entienda, ¿cómo sería si vuelve el impuesto a las ganancias? ¿Se puede judicializar? Porque eso es lo que se estaba hablando. Yo creo que no se puede judicializar. Hay, digamos, el artículo 81 de la Constitución es claro, después hay un acta del año 95 que se ha aplicado en no menos de 10 leyes, muchas de esas leyes en la época del kirchnerismo. Por otro lado, la justicia, en el caso Barricol, la Corte Suprema de Justicia convalidó el mecanismo de formación de leyes donde la insistencia la hace la Cámara que originó la ley, pero sobre todo la Constitución es interpretada por los legisladores, es decir, la Cámara de Diputados va a votar y si las mayorías interpretan en algún sentido, ese es el sentido que entiendo que la justicia va a convalidar. Yo lo que creo es que no va a haber ningún problema, ni con ganancias ni con bienes personales, porque se perdieron en el Senado, pero se va a insistir en la Cámara de Diputados como lo dice la Constitución. No creo que sea judicializable. Todo el que crea que tiene que hacer un juicio tiene todo el derecho a hacerlo. Ahora, no veo que la justicia vaya en ese sentido y además no veo que los gobernadores del kirchnerismo metan presión política dentro de su espacio para perder plata, porque el que más plata se va a llevar con esto va a ser Axel Kicillof para administrar. Por lo tanto, yo creo que sí hay un pataleo político en esta circunstancia, pero no veo que en esos dos puntos, que es bienes personales y ganancias, pueda judicializarse. Ahora, si metíamos otros temas, sí me parece que hubiese habido otro problema. Oscar Agos Carreño, muchas gracias por este contacto con Crónica Matinal de Canal 10. Abrazo grande. Abrazo, muchas gracias. Gracias. Bueno, me parece que quedó claro algunos Martínez, puntos, ¿no? perdón, Sí. Andrés, Germán Martínez, el kirchnerista, es el que advirtió sobre la judicialización. Claro. Es cierto lo que dice Agos Carreño. Hay 700.000 millones que repartirían solamente Entre Ríos, Kicillof Claro. y Yarlora con el tema de ganancias. O sea, es cierto.
Frigerio de Entre Ríos. Frigerio Entre Ríos, Puyaro también, en Santa Fe también, ¿no? Lo podemos meter. Pero solamente en esas 3 provincias, 700.000 millones. Muchísima es cantidad mucha de plata. que están Mucha necesitando cantidad de plata. y Por queriendo todos los supuesto, gobernadores. yo decía que Porque los tampoco hay que ser gobernadores lo hipócrita. pidieron también. Es cierto, Los gobernadores lo han pedido. lo pide, dice Exactamente. Algo Carreño, lo pide el, Claro, lo pide el el gobierno, gobierno. más allá que dice no, porque no quiere pagar el costo político, pero también es cierto que lo piden los gobernadores esto. Y sí. El Aparte hay el mucha tema- hipocresía, mucha coincido plata. con Eduardo, porque es muy llamativo esto. Han pasado 10 años. Yo recuerdo el 2014, 2015, cuando sectores del peronismo kirchnerista decían, no, los mismos argumentos que hoy dice el oficialismo actual. El impuesto a las ganancias es el tributo más progresivo porque le cobra más a los que más tienen. Sí. En cambio el IVA y los impuestos al consumo son los más regresivos, regresivos. claro. Y aparte los que pagaban ganancia en el 2014-2015 era el decil más alto de los trabajadores. Hoy se ha dado vuelta la tortilla. El peronismo dice, no, el impuesto a las ganancias es un impuesto al trabajo contra los trabajadores, y la oposición, que en ese momento, el oficialismo, que en ese momento era oposición, defienden el impuesto a las ganancias. Lo que de hecho va a suceder, a pesar de que se va a elevar el piso a 1.800.000 y a 2.200.000 si sos familia de 4 personas, o si sos soltero, 1.800.000 de salario, es que alrededor de algunos, el gobierno dice 400.000, algunos sostienen que podrían ser hasta 800.000 trabajadores que volverían a pagar ganancias. Claro, es mucho la cifra y es mucho el dinero que se maneja. Claro, pero a ver, hablemos de trabajadores y trabajadoras que hoy no saben si van a contar con su trabajo, de que cada día... Todo está carísimo. Está todo... Sí. Ah, no, perdón, el presidente dijo que tenemos inflación cero. Pero nos cuesta más llegar a fin de mes, los impuestos suben, o sea, todo está... y inclusive el paquete de leyes laborales también perjudica al trabajador. Es decir, todo Muchísimo. está en contra de la clase media. Veas por donde lo veas. Bueno, Veas pero- por donde lo veas. Revilio, ahí estoy de acuerdo con vos, pero te voy a acotar algo que es importante. Es lo que votó la gente. O sea, el presidente nunca te mintió en su propuesta. En todo momento en su discurso nunca dijo voy a hacer con respecto al tema de los trabajadores. bien. O sea, está cumpliendo lo que él te ahí dijo. no coincido con vos, Yo- Silvina. yo, Milei votó en contra de que se dé baja el impuesto a la Claro. ganancia. O sea, votó a favor de que se dé baja Él el impuesto a la hablaba ganancia. él Él dijo que se iba a cortar un brazo si volvía a Votó poner Sí, como el bueno, el pero ahora que el kirchnerismo, presidente cambia de En opinión. sintonía Y con el bueno, kirchnerismo del año entonces- pasado. Claro, Cuando- sí, Cuando Massa sí. retira lo del impuesto a las ganancias, el Él que votó apoya con- también... sí, bueno. Yo lo que digo es que hay muchas Pero cosas. ahora no hoy, piensa eso. recién decía, no es judicializable. Yo no sé si no es judicializable. Hay muchos constitucionalistas que están hablando en estas últimas horas. Yo creo que es una cuestión política. Una Sí. cosa es lo que podemos nosotros Por eso te solucionar y digo- decir, no lo vamos a llevar a la justicia, quédate tranquilo. Pero, que va contra la Constitución, eso hay muchos constitucionalistas que han estado hablando en los últimos Mirá, días. Moni. No se puede modificar lo que o se rechaza o se aprueba. Para No se profundizar puede sobre ese modificar. tema, justamente vos mencionabas a Germán Martínez, Sí. el bloque Unión por la Patria. La vamos a saludar a la diputada nacional cordobesa Gabriela Esteves, que integra dicho bloque, para preguntarle al respecto. ¿Cómo estás, Gabriela? Buen miércoles. Hola, buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gabriela, lo que anticipaba Mónica Revilio, que lo veníamos conversando, si se vuelve a instaurar el impuesto a las ganancias contra los trabajadores, ¿esto se podría judicializar? ¿Podría haber un rechazo por este tema que mencionaba Mónica Revilio, que el Senado lo rechazó y ahora diputados volvería a instaurarlo? ¿Eso es posible? El proyecto original, digamos. Claro. A ver, como poder intentar judicializarse se podría, pero la realidad es que para volver a la versión anterior hace falta solamente, nosotros somos Cámara de Origen, Sí, lo único que hace falta es conseguir la misma mayoría que se consiguió en el Senado, es decir, en el Senado salió por una mayoría muy ajustada, lo que nosotros deberíamos hacer es conseguir la mayoría simple, lo que nosotros no, lo que ellos deberían hacer es conseguir la mayoría simple para volver a instaurar lo que en el Senado de alguna manera se quitó del paquete fiscal, y lo mismo con la ley bases, es decir, si quisieran de alguna manera volver a la redacción original, lo que deberían hacer es conseguir la misma mayoría con la cual se avanzó en el Senado. En el Senado, en muchos artículos, incluso tuvo que desempatar la vicepresidenta, con lo cual, con una mayoría simple, ya podrían volver a la redacción original.
podrían intentar judicializarlo después, pero se trata de una cuestión de interpretación. Bien. Entonces, lo más probable es que siga el curso lo que se termine definiendo en la Cámara de Diputados, que además es la Cámara de origen y tiene la potestad de hacerlo. Bien, clarísimo, o sea, lo que estás planteando, y por más que esto se apruebe y uno recurra a la justicia, lo mismo se aplica. Sí, claro. Gabriela, sobre otros puntos de la ley, ¿no? Aparentemente, bueno, ya según lo que el dictamen de comisión, se confirma el retiro de Aerolíneas Argentinas, Medios Públicos, RTA y Correo Argentino de las empresas privatizadas. Pero quedan otras, como AISA en Provincia de Buenos Aires, que es muy importante, en el área metropolitana de Buenos Aires. Hay otras 7 empresas. Belgrano Cargas, trenes. Belgrano Cargas. Corredores ¿Qué viales. postura tienen desde el bloque Unión por la Patria? No, nosotros desde el primer momento nos expresamos en principio en contra de esta ley, que es una ley que además modifica un sinnúmero de leyes. Sin ir más lejos, por ejemplo, deroga el artículo 1 de la ley de estatización de YPF, con lo cual, a partir de la derogación que se hace en esta ley de ese artículo, ya no es un objetivo central para la República Argentina garantizar la distribución territorial y económica en términos de hidrocarburos, que significaría nada más y nada menos que el autoabastecimiento interno. Eso ya no forma parte de los objetivos nacionales, según esta ley base, como para que tengamos en cuenta todas las aristas que toca. Luego, lo que tiene que ver con las privatizaciones, nosotros desde el primer momento nos hemos opuesto, porque además no hay discusión en el medio al respecto de este tema. Simplemente envían un listado muy largo que después, en términos de negociación con los diferentes gobernadores, fueron quitando algunas de las empresas, pero no hubo una discusión seria. Nosotros desde el principio dijimos que no estábamos de acuerdo con las privatizaciones, que había algunas cuestiones que se podían ver en términos de conformar sociedades mixtas, donde hubiese participación mayoritaria del Estado y control por parte del Estado, y a lo mejor una inversión de capital privado, porque en muchos casos eso termina funcionando, pero no de esta manera, poniéndola sujeto a privatización como fueron en los 90, que eso significaba directamente quemar las empresas, agarrar esa plata y después que el Estado encima la siga financiando, porque las empresas que las compraron o a través de las cuales se privatizaron ni siquiera se hacen cargo del personal que quede en esas empresas. Digo, es algo que ha sucedido ya en este país. Digo, cuando se estatizó Aerolíneas Argentinas, el Estado Nacional seguía pagando sus sueldos y estaba absolutamente desmantelada. Recordemos estas cosas porque sirven de experiencia para darnos cuenta cuál es el camino que quieren transitar en torno a las privatizaciones. Agarrar ese dinero, tener a lo mejor algún alivio circunstancial, dejar un montón de gente de trabajo, reventar el capital del Estado y no dar ningún tipo de solución. Y como en la época de Menem, ¿no? Que más o menos pasó. Exactamente. Ya lo vivimos. Ya lo vivimos. Sí, Ya lo vivimos. Por eso digo, hay que siempre hacer un poco de memoria histórica, porque si no te venden esto como si fuese una panacea y ya sabemos lo que sucedió en nuestro país. ¿Qué pasa con la moratoria previsional, o qué pasó, qué va a pasar mañana, y con el capítulo reforma laboral finalmente, Gabriela? Bueno, de la reforma laboral ha quedado, como salió de diputados, no hubo modificaciones al respecto. El tema de la moratoria previsional, desde el Senado sale la derogación. Ayer, en el contexto de la discusión en comisión, dijeron que las modificaciones que venían del Senado, salvo en el paquete fiscal, se iban a sostener, pero a su vez también hubo algunos planteos al respecto de jefes de bancadas que forman parte de quienes orbitan al oficialismo, para decirlo de alguna manera, esos opositores más que dialoguistas, colaboracionistas, que salieron a decir públicamente que ellos querían volver a la redacción original que salió por parte de diputados, es decir, donde se derogaba, se derogaba la moratoria previsional. Varios de esos jefes de bloque que salieron a plantear esas cosas tienen que ver incluso con nuestra provincia. Digo, De Loredo ha sido uno de los que ha dicho que él no estaba de acuerdo con el sostener lo que tiene que ver con la moratoria previsional, que a eso quería hacerle algunos ajustes, que quería volver a la redacción original. Otro ha sido el jefe de bancada del PRO. Hay que ver qué termina sucediendo en el recinto. Nosotros vamos a sostener la derogación
vamos a sostener se me mezcla, vamos a sostener la moratoria previsional porque creemos que es central, porque es lo que permitió que muchos argentinos y argentinas a quienes nunca les habían pagado los aportes y que trabajaron toda su vida, se les reconozca su condición de trabajadores y puedan tener acceso a una vejez digna con una obra social integral que para nosotros es central y que además en ningún caso significa que les están regalando nada porque, como bien lo dice, es una moratoria, con lo cual van pagando sus aportes previsionales para seguir sosteniendo el sistema. Bien. Gabriela Esteves, muchísimas gracias por este contacto con Crónica Matinal. No, por favor, muchas gracias. Buenos días. Buen día. Abrazo, Gabriela. Gracias. Bueno, está quedando claro el panorama, ¿no? Claro. Sí, 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 o sea, va Riggi, que es un régimen de inversiones, más de 200 millones de dólares de inversiones. 200 millones de dólares. 200 millones de dólares de inversiones para determinados rubros, siderurgia, petróleo, gas, turismo, minería, bastante específico es, los retoques que le hicieron en el Senado. Afuera privatizaciones, reforma laboral de los 60 artículos quedan 17, 18 aproximadamente, la moratoria habrá que ver qué es lo que ocurre, vence en marzo el año que viene, que es lo que dijo Vigo también, la senadora Vigo, dice, ¿para qué la vamos a derogar si vence en marzo el año que viene? Bueno. Es como que no tiene sentido, muchachos, dejemos de discutir esto. Bien, por otro lado. Y creo que básicamente es eso, ¿no? Privatizaciones afuera, pueden insistir, sí, pueden insistir por aerolíneas. Yo creo que van a insistir, yo creo que eso no se termina. Sí, habrá que ver la cuestión política también. ¿Qué arreglo hubo pero está en la esencia del pensamiento de ellos. Sí, no el seguro, tema porque de bueno, la el mismo privatización. jefe de gabinete insistió con eso. Sí, pero me parece que también está que- habiendo un pragmatismo más fuerte. Sí. El anarcocapitalismo es para el profeta en sus viajes afuera del país. Pero el profeta adentro del país no sé si está gobernando mucho. Quizás hoy tengamos el placer de recibir la visita a nuestro país de Milei, ¿no? Volverá al país porque Bienvenido vos sabés a la que Argentina. Está de viaje, continúa de viaje. Cada 5 días de su gobierno, un día estuvo afuera. El 20% de su mandato, Milei estuvo afuera del país. Esos son los datos de sus 9 viajes que le insumieron el 20% de su Ahora gobierno. yo te pregunto de todo eso, porque me imagino que quien está del otro lado va a decir, oh, bueno, pero está buscando inversiones. No es así, no. Son para ir a ver, para recibir premios particulares, dar conferencias. medallas, dar conferencias, y todas esas cosas. Y hablar acerca de la economía que está llevando a cabo Y en nunca Argentina. quedó muy claro quién paga toda esa fiesta. Chicos, y a pesar de todo eso, hay 6 estudiantes de matemáticas que no pueden viajar a jugar las Olimpiadas, a competir en las Olimpiadas, porque no hay plata para ese viaje, pero hay plata para otros viajes. Chicos, un gusto, un placer. Bueno. como Que siempre. tengan buen Muchas día y gracias. que, bueno, a abrigarse mucho,